¿Qué tal, queridos alumnos? Este ejercicio corresponde al ejercicio del capítulo 10, que es de trabajo virtual y pide determinar la fuerza horizontal P que se debe aplicar en el punto A del esquema mostrado en la figura para mantener el equilibrio del sistema estructural del triculado, que en este caso sería todas las tres barras que están indicadas acá. La barra CA, la barra CE y la barra FED. Entonces pide determinar el valor de la fuerza P que debe ser aplicada en A para que esto se mantenga en equilibrio. Entonces voy a pasar al papel para hacer mejor la resolución y la explicación del concepto del fenómeno físico y de la utilización del método del trabajo virtual. Para la resolución de este ejercicio nosotros vamos a aplicar el concepto del trabajo diferencial, es decir, determinar el valor de un trabajo o del diferencial trabajo, que es prácticamente el trabajo igual a fuerza por diferencial distancia, ¿verdad? Esto en términos de producto escalar, donde obviamente el trabajo total o el diferencial trabajo que generan todas las fuerzas actuantes en este sistema tiene que ser siempre igual a cero para que exista equilibrio. Ahora, ¿cómo es que un sistema que está en equilibrio va a generar trabajo? Si nosotros realizamos la contabilización de incógnitas que nosotros tenemos, es decir, en este punto hay dos incógnitas, en este punto hay dos incógnitas, en este punto hay dos incógnitas y en este punto hay dos incógnitas, este sistema está compuesto por 8 incógnitas. ¿Qué cantidad de ecuaciones nosotros podemos plantear en el sistema? Tenemos la cantidad de ecuaciones que es 3 veces el número de barras, y como tenemos 3 barras, esto va a generar 9 ecuaciones. ¿Qué implica este sistema? Es un sistema con mayor cantidad de ecuaciones que incógnitas. Entonces, quiere decir que el sistema es móvil. Es decir, tiene una movilidad, por ende, toda la estructura se va a tender a mover y por ende va a existir en general desplazamientos de cada una de las fuerzas existentes en el sistema. Entonces esto va a acarrear una serie de movimientos en todas las barras debido a que hay mayor cantidad de incógnitas que ecuaciones y todas las fuerzas van a tener un cierto desplazamiento. Ahora, cada desplazamiento nosotros tenemos que analizar de manera independiente e ir viendo cuál es el valor que tiene ese desplazamiento, trabajando siempre en términos diferenciales. ¿Y qué implica trabajar en términos diferenciales? De que los movimientos son muy pequeños, que no tienen un valor numérico apreciable, pero sí considerable para el método del trabajo virtual. Ahora bien, existen ciertas propiedades que se pueden considerar cuando nosotros hacemos el método del trabajo virtual por los movimientos, o sea, los trabajos diferenciales de las fuerzas a partir de una serie de criterios, ¿verdad? Que tienen en cuenta el tipo de movimiento, el punto de movimiento en relación a un centro de rotación, entre otras cosas. Entonces, esos conceptos son los que se van a aplicar en este ejercicio, donde nosotros vamos a considerar un movimiento, porque nosotros no sabemos exactamente cuál es el tipo de movimiento que se va a dar, pero la facilidad que nos da el método del trabajo virtual es que nosotros podemos proponer el tipo de movimiento y a partir del tipo de movimiento nosotros podemos generar una serie de cadenas de relaciones entre los puntos y a partir de ahí obtener justamente la ecuación del trabajo virtual. ¿Cuál es la dificultad que nosotros tenemos en este método? De que nosotros tenemos solamente una ecuación del trabajo diferencial. Es decir, una sola ecuación es la que nosotros tenemos planteada. No podemos plantear más ecuaciones porque tenemos como diferencia o grados de libertad, que es justamente lo que se usa en términos del trabajo virtual, que es la diferencia entre ecuaciones menos incógnitas. En este caso tenemos grado de libertad 1, es decir, tenemos una sola ecuación adicional dependiente de las barras que justamente nos permite a nosotros generar ese sistema que determina las fuerzas incógnitas, obviamente a partir del movimiento de todo el sistema. Y ese movimiento es justamente único
Por ende, la relación que existe de un movimiento que nosotros establezcamos va a ser justamente la que va a desencadenar la relación existente entre otros movimientos. Porque todos los elementos van a moverse y obviamente esos elementos van a generar un desplazamiento para cada una de las fuerzas que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros establecemos un movimiento y como tenemos una sola ecuación, por cada desplazamiento que nosotros tenemos, hallamos una relación numérica entre un desplazamiento y otro. A fin de que este sistema pase de tener, en vez de tener f sub i por diferencial r sub i más f sub i por diferencial r sub i más, esto obviamente tiene que tener una cantidad de elementos que nosotros igualamos a cero. Como son varias incógnitas las que tenemos en este sistema, lo que nosotros hallamos, por ejemplo, es que dr sub i es función de dr sub i. Después tenemos que la dr sub i es función de otra de las variables. Entonces, ¿qué hacemos? Hallamos justamente una relación entre cada desplazamiento y una vez que nosotros hallamos toda esa función de desplazamiento, nosotros podemos despejar este sistema a un sistema que esté relacionado en f sub i más k por f sub i más k sub 2 por f sub i, donde obviamente todo esto va a estar en función a un solo desplazamiento. Y esto va a ser igual a 0. Entonces lo que buscamos es al final considerar un solo desplazamiento como el general para toda la estructura, obviamente hallando las relaciones de los distintos movimientos que haya, y a partir de esta ecuación nosotros poder obtener las incógnitas, donde obviamente el valor del desplazamiento que nosotros numéricamente no conocemos, porque este método no nos da el valor del desplazamiento, a nosotros esto no nos sirve, nosotros ahí encontramos la fuerza que nosotros querramos en justamente tener como incógnita en nuestro sistema, que en nuestro caso va a ser la fuerza P, y a partir de ahí obtener ese valor. Pero ahí demostrando cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para cada uno de los movimientos posibles en este sistema. Entonces, vuelvo a graficar el sistema de fuerzas actuantes. Voy a ignorar todavía las dimensiones, pero voy a utilizarlo posteriormente. ¿Qué es lo que yo tengo que visualizar al momento de hacer el trabajo diferencial? Primero tengo que identificar los puntos de apoyos que sirven de centros de rotaciones. Es decir, identificar cuáles son los puntos dentro del sistema que a mí me sirven como puntos de rotación de los elementos. Nosotros basamos este método en rotaciones que puedan tener las barras, donde obviamente dependiendo del tipo de centro que tienen, nosotros podemos identificar ese tipo de rotaciones. En este caso, los apoyos de segundo género, en este caso, apoyos de segundo género, que son los apoyos que nosotros tenemos acá, son siempre centros de rotaciones. Es decir, las barras van a poder articular en relación a ese apoyo. Es decir, nosotros tenemos una barra así, esta barra va a poder girar en torno a este punto, obviamente porque este punto es un punto inamovible, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre tenemos que tratar de identificar los puntos de segundo género y eso obviamente van a ser los puntos de rotaciones de las barras que estén unidas a ese punto. En este caso, esta barra, que es la barra de F, está unida en un apoyo de segundo género con relación al punto D, entonces esta barra va a girar en cualquier dirección en relación al punto D. El punto D de la barra AC es el punto donde está anclado, donde está unido la barra AC
en el apoyo de segundo género, entonces esta barra puede girar en relación a este punto. Y obviamente esta barra que está acá, que es una barra intermedia, que no tiene un apoyo de segundo género, también va a tener un centro de rotación. Pero eso nosotros tenemos que identificarlo a partir de los otros elementos que estén vinculados. Entonces, tienen que haber tres centros de rotaciones. Y en este caso, el centro de rotación 1 y el centro de rotación 2, que son los apoyos de segundo género, ya son conocidos para mí, entonces voy a utilizar esos elementos y a partir de ahí determinar el tercer centro de rotación. Pero como yo sé en mi sistema o en mi ejercicio en qué dirección va a girar mi barra, yo tengo que establecer según mi conveniencia. Entonces el segundo paso, una vez que yo tengo los centros de rotaciones, es establecer el desplazamiento o el movimiento. Es decir, nosotros tenemos que poner las condiciones para que el sistema pueda moverse. Y nosotros a partir de generar un desplazamiento o un movimiento, todo el sistema va a moverse en relación, como una cadena. Eso obviamente porque todo el sistema tiene un grado de libertad, entonces todo va a tender a moverse en un mismo sentido o en relación a una cierta cadena cinemática. Entonces, ¿a mí qué me conviene? Siempre es importante buscar el desplazamiento en función a la incógnita buscada. En este caso, ¿cuál es mi incógnita buscada? Es la fuerza P. Entonces, ¿cómo yo determino el trabajo diferencial de una fuerza de tipo horizontal, que en este caso sería mi fuerza P en esta dirección? Tendría que tener un desplazamiento horizontal. ¿Para qué hago esto? Porque si nosotros tenemos un desplazamiento, el trabajo de esta fuerza va a ser igual a P por diferencial R. Y como coinciden ambos en la misma dirección, el producto escalar va a ser directamente esto, porque si es que tuviese ángulos, mi desplazamiento en relación a mi P, a mi fuerza P, entonces yo tendría que saber el ángulo de inclinación y a partir de ahí hacer toda la parte trigonométrica, ya que el producto escalar en definición es el producto de los módulos por el coseno del ángulo. Pero en este caso, si coinciden en la misma dirección, se simplifica más la ecuación. Entonces a mí me conviene hacer un desplazamiento horizontal en esta barra y a partir de ahí hacer la rotación de esa barra en todos los sentidos. Entonces voy a considerar que mi sistema va a desplazarse en el punto A en dirección horizontal. Obviamente voy a exagerar porque esto es justamente a modo de que se pueda visualizar el detalle que yo quiero. Entonces voy a llamarle esto desplazamiento A, diferencial, siempre en términos diferenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que es realmente muy pequeño. Ahora, ¿por qué considero horizontal? Considero horizontal porque realmente si nosotros hacemos la condición de la rotación de un punto, el desplazamiento o la trayectoria que este elemento generaría sería un arco de circunferencia. Pero a fines de que estamos trabajando con el método diferencial, los ángulos de rotaciones son también diferenciales. Por ende podemos simplificar el valor del desplazamiento que tiene un elemento y podemos asumir de que el desplazamiento en relación a un punto no describe una curva, sino que describe una perpendicular y una línea recta. Es decir, para un elemento que está girando en relación a este punto, yo sé que este punto se va a desplazar diferencialmente, entonces mi condición es que el elemento se desplace perpendicular a mi dirección inicial, es decir, desde mi centro hasta el punto, que sería mi radio. Entonces, en este caso, este es el radio, nosotros deberíamos describir una forma de un arco de circunferencia, pero a fines de que estamos trabajando con el método diferencial, entonces el arco es recto o es perpendicular al radio y obviamente es horizontal. Entonces mi sistema tiene que la barra AB pasa a este punto. Entonces, mi centro de rotación es este. Voy a unir el centro. Yo pasé del punto A al punto A', que es mi nuevo punto. Y esto se va a extender hasta este punto. ¿Qué pasa con el punto C? Esto obviamente va a desplazarse también, pero en este caso en esta dirección, donde este es el punto C'.
Entonces, yo le doy un desplazamiento en A y eso genera justamente un desplazamiento en el punto C, donde la longitud que está acá, que es la longitud A, A' BC', es la misma que la longitud ABC, aunque geométricamente nosotros vemos que este lado debería ser más largo. Si trabajamos en el método diferencial, todo se mantiene igual. Es decir, el desplazamiento es tan pequeño que al final la longitud C' de A' es la misma que la longitud C de A, CBA, que es la longitud inicial. Entonces, si hay esto una abertura, yo también puedo decir que acá hay una abertura angular diferencial alfa. Y en este punto existe un diferencial C, que es debido a este desplazamiento. ¿Cuál es el siguiente paso? Los elementos dentro del trabajo diferencial no se modifican, es decir, no tienen alteración en su longitud, porque si nosotros consideramos esa alteración, quiere decir que la barra está extendiéndose, es decir, se está alargando, cosa que no entra dentro de los conceptos y de las limitaciones que nosotros establecemos en este método. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este elemento que está acá va a tender a estirar a esta barra horizontal. Como mi desplazamiento es horizontal, mi barra, que ya es horizontal, que es la barra CE, también va a tender a desplazarse horizontalmente. Entonces el punto E va a generar un desplazamiento E en esta misma dirección, llegando justamente al punto E'. Ahora, ¿por qué consideramos hacia la izquierda y no hacia la derecha? Porque si yo extiendo hacia la derecha, la longitud C', E' va a ser mucho mayor a la longitud CE inicial. Y eso no tiene que ocurrir. La longitud C', E' debe ser igual a la longitud CE. Porque esa es la condición. Los elementos no se alteran en su longitud. Entonces, ¿qué va a ocurrir en este caso? Este punto, que es el punto de rotación de la barra CDEF, va a extenderse en relación a este punto. Voy a hacer esquemático. Entonces, este va a ser el desplazamiento del punto F, donde este es el punto F'. No tiene ninguna relación que esté con A', ¿verdad? Hice mi gráfico muy pequeño. Este es el punto E', que nosotros ya vimos acá, y el punto D se mantiene en su posición. Entonces, esta abertura angular no tiene ninguna relación con esta abertura. No quiere decir que las barras se abran el mismo arco o el mismo ángulo central, sino que se abren de manera diferente. Cada barra va a tener una abertura angular en relación a su centro. Obviamente este tiene una abertura angular alfa, opuestos por el vértice, este y este son iguales, y este va a tener una abertura angular beta. Entonces, nosotros tenemos que buscar los desplazamientos de cada una de las fuerzas según cómo ellas están actuando. Es decir, para P, para la fuerza P, nosotros tenemos que determinar un desplazamiento horizontal. Para la fuerza de 120 newton, nosotros tenemos que buscar un desplazamiento horizontal. Y para la fuerza de 400 newtons, nosotros tenemos que buscar un desplazamiento vertical. ¿Son todas las fuerzas que nosotros tenemos? Sí. Aunque existan fuerzas de horizontal vertical aplicadas en los apoyos, dentro de nuestro esquema de trabajo virtual, estos no van a generar trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente no hay desplazamiento. Y cuando nosotros tenemos que en un desplazamiento fuerza por una distancia cero, obviamente esto va a generar un valor de trabajo cero. Cosa que nosotros ya no consideramos los puntos de reacción porque eso ya se suprimen. Y lo mismo ocurre en este caso en los vínculos extremos, ¿verdad? En este caso los vínculos existen fuerzas opuestas entre sí, es decir, en un nodo hay una fuerza en esta dirección, una fuerza en esta dirección, voy a poner H1, H1, y ¿qué ocurre? Que si esto se mueve en una dirección diferencial R, este va a generar un trabajo, perdón, este va a generar un trabajo negativo, este va a generar un trabajo positivo y por ende se van a eliminar de por sí. O sea, no va a haber tampoco trabajo debido a estos vínculos.
Entonces solamente estas tres fuerzas es las que me van a generar eh, trabajo, y en base a esas tres fuerzas es que yo voy a determinar el valor de la incógnita P que yo necesito. Pero obviamente necesito saber cuáles son esos desplazamientos. Voy a cambiar mi gráfico y hacer más grande para que se puedan notar esos detalles. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los desplazamientos que nosotros consideramos? El desplazamiento A, que es el que actúa con P, el desplazamiento F, que es el que actúa con la fuerza de 120, y nosotros tenemos que determinar el desplazamiento vertical de esta barra. Ahora, yo sé que el desplazamiento C es horizontal porque yo consideré justamente la hipótesis que me permite a mí el método de trabajo virtual de que esto salga de manera perpendicular. Entonces mi desplazamiento es horizontal a la posición inicial que tenía, que era vertical, mi barra ABC. Por ende, mi barra, si ya era horizontal, esto se va a tender a mover en dirección horizontal. Entonces mi desplazamiento E', o sea, mi desplazamiento E, también es horizontal. Entonces, ¿dónde se encuentra el centro de rotación de la barra 3, que sería en este caso la barra CE? Cuando nosotros tenemos desplazamientos paralelos, es decir, desplazamientos C3 es paralelo a E, puede haber una condición que exista un centro de rotación conocido, como en este caso el punto B y el punto C. Obviamente generan desplazamientos paralelos porque ambos son perpendiculares a la posición inicial. Pero hay que recalcar un pequeño detalle que hablé anteriormente, que es justamente que la longitud CE tiene que ser igual a la longitud C'E'. ¿Cuál es mi longitud C'E'? Es este segmento, que es diferencial C, más CE', ¿cierto? Que sería este segmento de acá hasta acá. ¿Cuál es la longitud CE? Mi longitud CE es la longitud CE' más el desplazamiento en E. Entonces yo puedo simplificar este elemento y queda que los desplazamientos E y desplazamientos C son iguales. Entonces, si yo tengo desplazamientos que son paralelos y a su vez son desplazamientos iguales, que son estas dos condiciones que yo puedo demostrar, quiere decir que el centro se encuentra en el infinito. Es la única opción que nosotros tenemos de centro de rotación cuando un cuerpo se mueve de manera paralela en todo el espacio que nosotros tenemos. Siempre que nosotros tengamos un punto finito, la barra va a tender a rotar en relación a ese punto, entonces los desplazamientos pueden ser paralelos, aunque no necesariamente, pero no van a ser necesariamente iguales. En este caso los desplazamientos son iguales, son paralelos, entonces el centro de rotación se encuentra en el infinito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los desplazamientos de la barra CE son horizontales. Es decir, que si este es horizontal y este es horizontal, entonces cualquier desplazamiento que tenga esta barra va a ser horizontal. Entonces, en el punto de aplicación de este elemento, esto va a generar un desplazamiento horizontal. Entonces ya tengo el desplazamiento en donde está actuando este elemento. Entonces voy a plantear mi ecuación de trabajo, que va a ser igual a U igual a P por diferencial A positivo, porque van en la misma dirección, entonces el trabajo es positivo. Este con este va a generar un trabajo positivo, 120 por diferencial F. Y este elemento tiene un desplazamiento, voy a ponerle desplazamiento G. El desplazamiento G es perpendicular a la fuerza de 400. Y cuando dos vectores eran perpendiculares, el trabajo que estos generaban, F, diferencial R, su diferencial trabajo era 0. ¿Por qué? Porque obviamente esto genera el ángulo de 90 grados, entonces el producto escalar que es F
El módulo de F por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo se vuelve cero directamente. Entonces esto va a generar más 400 por cero. Entonces esta es mi ecuación de trabajo. ¿Qué es lo que yo necesito hallar entonces? Ahora necesito hallar la relación que existe entre el desplazamiento A y el desplazamiento F, que son mis dos incógnitas. Este yo tengo como valor conocido, este es lo que yo necesito conocer, y la relación entre estos dos son los elementos que yo desconozco. Ahora voy a explicar cuáles son los conceptos que nosotros hacemos para determinar las relaciones entre estos dos elementos. Bien, cuando nosotros queremos hallar la relación de un desplazamiento, como ven, este está sobre la barra ABC y este está sobre la barra DEF, no puedo yo hallar una relación directa y decir, bueno, este es 5 veces este o este es igual a este, sino que tengo que hallar una relación matemática, una expresión algebraica que demuestre la relación existente entre estos dos. ¿Y cómo yo hago eso? Tenemos que tratar de descomponer al punto en que nosotros relacionemos los desplazamientos angulares, ya que los desplazamientos horizontales o los desplazamientos lineales dependen de los desplazamientos angulares. ¿Cuál es la condición que nosotros usamos para relacionar ambos elementos? Que si una barra gira en relación a su centro, nosotros ya establecimos que esto va a tener un desplazamiento perpendicular a la posición inicial, donde esto voy a ponerle como radio hasta el centro de rotación, que es todo este segmento. Y si este es la abertura angular diferencial θ, entonces el diferencial desplazamiento es igual al radio por el diferencial angular. Es decir, nosotros podemos considerar que la determinación del arco de circunferencia que debería describirse, que era igual a alfa por radio, en este caso es ese mismo elemento que nosotros tenemos acá, que es el elemento perpendicular al radio. Entonces directamente nosotros podemos obtener el diferencial desplazamiento en función al diferencial ángulo de abertura que tiene mi barra. ¿Y de qué me sirve esto? De que yo puedo hallar entonces la relación de diferencial A va a ser igual al radio, que sería el segmento AB, por diferencial alfa. Entonces voy a hallar todas las relaciones que yo puedo formar con los diferenciales ángulos. Tengo que diferencial C va a ser igual a DC por diferencial alfa también, ya que tiene el mismo ángulo de relación. Entonces yo puedo hallar la relación entre el diferencial C y el diferencial B, ya que tengo como valor conocido, o sea, referencia igual entre ambos desplazamientos el diferencial alfa. Voy a mirar en este caso la barra DEF. La barra DEF genera un desplazamiento en E, que en este caso va a ser igual a DE, o el segmento de E por el diferencial beta, y el diferencial F, que va a ser igual a DF por el diferencial beta. Entonces puedo hallar la relación entre este desplazamiento y este desplazamiento porque tengo como elemento común el diferencial ángulo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Hallar la relación existente entre los elementos comunes. ¿Y cuáles son esos elementos comunes? Los desplazamientos que hay en las barras que se unen, los puntos, los desplazamientos de los puntos de las barras que están unidas. En este caso, es decir, en la barra CE, el desplazamiento del punto E es tanto para la barra DEF como para la barra CE. Y en el punto C, el desplazamiento que tiene el punto C es tanto para la barra ABC como para la barra CE. Ya que están unidos por una articulación, entonces lo que se muevan para una barra, indefectiblemente se tienen que mover para la otra barra, ¿verdad? O si no, se estaría alargando o acortando el elemento. Entonces, para la barra CE, este desplazamiento C es el mismo que el que nosotros marcamos acá. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos acá? Este es para la barra ABC y este es para la barra DEF. Entonces, ¿cómo yo hallo la relación
existente. Nosotros ya hemos establecido esa relación cuando analizamos esto, que es el desplazamiento C y el desplazamiento E son iguales. Entonces en este paso es donde yo meto las dimensiones que tiene cada elemento y a partir de ahí hago la determinación de los elementos que me faltan. En este caso esto vale 100 milímetros, esto vale, hasta acá vale 100 y de acá hasta acá vale 50. Después tengo que esta distancia horizontal, esto era 50, esto era 75 y esto obviamente tiene como valor 100 y 50. Entonces yo tengo los valores de los segmentos y mi tercera relación, que es de la barra CE, yo tengo que el desplazamiento C es igual al desplazamiento E. Y con estos desplazamientos yo puedo hallar la relación dejando todo en función a una misma incógnita y a partir de ahí resolver el ejercicio. Entonces, numéricamente yo puedo decir que el desplazamiento A es igual al segmento AB, que es 50 por, voy a poner en metros, que es 0,050 por diferencial alfa. El desplazamiento C es igual a 0,1 por diferencial alfa. El desplazamiento E es igual a DE, que vale 100, 0,1, diferencial beta, y esto, diferencial F, es igual a 100 más 50, que sería 250. 0,25 por diferencial beta. Y otra vez yo sé que el diferencial C es igual al diferencial E. Entonces puedo igualar estos dos elementos. Entonces, 0,1 por diferencial alfa es igual a 0,1 por diferencial beta. Simplificando estos elementos, yo sé que el diferencial alfa es igual al diferencial beta. Y esta es la relación que yo necesito encontrar. Siempre en función al desplazamiento angular, porque ese es el elemento más pequeño y que justamente relaciona todos los desplazamientos que pueda tener una barra en relación a su centro. No siempre, como ven acá, los desplazamientos lineales van a tener una relación directa entre sí, porque obviamente no tienen valores numéricos iguales, pero siempre van a tener como relación de igual el desplazamiento angular que tiene esa barra, o el giro que tiene esa barra. Entonces, puedo decir que si diferencial alfa es igual a diferencial beta, entonces mi diferencial A es igual a 0,05 diferencial alfa y el diferencial F es igual a 0,25 por diferencial alfa también. Entonces, llevando eso a la ecuación que yo tengo acá, que es esta, yo puedo resolver el ejercicio haciendo esta condición, que en este caso es diferencial trabajo es igual a P por diferencial A es 0,05 por diferencial alfa más 120 por 0,25 diferencial alfa. Y esto es mi diferencial trabajo. Todo trabajamos en términos de relación de diferencial trabajo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Sacar el factor común diferencial alfa y queda 0,05 por P más 120 por 0,25. Y esto es lo que yo igualo a 0, donde obviamente el diferencial angular yo propuse, por ende no igualo esto a 0 porque esto no me da ninguna relación, aunque ya sabemos que esto va a dar 0. Entonces, esta expresión es la que va a ser igual a 0. 0,05p más 120 por 0,25 igual a 0. Entonces el valor de P es igual a menos 600 newton. Entonces, quiere decir que la fuerza P que nosotros establecimos acá tiene que actuar en ese punto A, pero en dirección izquierda para que el sistema se mantenga en equilibrio y obviamente no haya movimientos. Entonces, esa es la condición que nosotros establecemos cuando usamos el trabajo diferencial. El trabajo diferencial, para que sea un elemento que esté en equilibrio, tiene que justamente dar siempre un trabajo diferencial igual a 0.
Y en este caso el trabajo diferencial se obtiene, o sea, el sistema se mantiene en equilibrio siempre y cuando esto valga eh, menos 600 newton. Espero que les sirva el ejercicio. Bien, antes de pasar justamente a este ejercicio, ahí me di cuenta en el enunciado de cuál era la fuerza que me estaba faltando, que era la fuerza de 15, eh, el momento concentrado de 15 newton que estaba aplicado en este punto. Entonces, esto también entra dentro de mi ecuación, donde en este caso el trabajo generado por el momento, el trabajo generado por una fuerza de momento tiene que ser igual al valor del momento, en este caso sería este valor del momento, por el diferencial angular. En este caso el diferencial angular de la barra en donde está actuando, que es diferencial beta. Ahora, esto tiene que tener un signo y esta convención se establece que si el momento está actuando en el mismo sentido que el valor angular, que es decir, esta barra gira en este sentido, y el momento está actuando en ese mismo sentido, entonces el diferencial trabajo de este momento va a ser m por diferencial beta. Pero si este momento está actuando en dirección opuesta a la rotación que tiene la barra, es decir, está actuando, por ejemplo, en este sentido, y el diferencial beta es en este sentido, entonces el diferencial trabajo es igual a menos el momento por diferencial beta. Lo mismo que en las fuerzas puntuales, obviamente nosotros consideramos que si el desplazamiento se da en la misma dirección que la fuerza, entonces el trabajo es positivo. En el caso del momento, si la rotación se da en el mismo sentido que el momento, entonces el trabajo es positivo. Para este ejercicio el trabajo es positivo, entonces esta fuerza es m por diferencial beta. Dentro de nuestra ecuación, entonces lo que le falta es considerar más 15 por diferencial beta, que es al final diferencial alfa. Y esto a nosotros, llevando la ecuación, tengo que considerarle más 15 directamente. Entonces, en vez de salir 600, el valor de más 15 va a ser menos 900. Entonces, corrección, el valor de la fuerza tiene que ser menos 900 newton, que es justamente el valor de la fuerza, pero obviamente actuando siempre en dirección izquierda, que sería opuesta a la dirección considerada inicialmente. Entonces disculpen por favor ese error, no me di cuenta, pero eh, al final lo estuve revisando y justamente me faltó el valor del trabajo que genera el momento, que es el momento puntual actuante en este punto.